Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Eduardo Orjuela, soy biólogo. Desde hace ya casi 7 años vengo colaborándole al doctor Nelson Pérez en su equipo de trabajo. Allí empecé con el tema de cortes para evaluar la producción de biomasa en la colección de especies forrajeras y con el tema de rasgos funcionales. Entonces, aquí vamos a ver una pequeña presentación de cuál es la importancia de estos rasgos funcionales en la ganadería, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño bosquejito de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos encontrado y vamos a ver qué dudas les quedan. Los rasgos funcionales son cualquier característica morfológica, fisiológica que usted puede medir en una planta individual, como les decía hace un rato el doctor Nelson. Esto se hace a nivel de célula o a nivel de organismo completo, ¿sí? Y me está indicando qué aptitudes tiene este individuo ante condiciones que se presenten en el ambiente como tal, ¿sí? Entonces, yo puedo evaluar cómo es su función ecofisiológica, cómo es este rasgo en temas de dinámicas poblacionales, ¿sí? Pueden ser respuestas adaptativas hacia alguna condición ambiental, ¿sí? Competencia por recursos o algún tipo de perturbación que la planta se vea expuesta. Esta planta, como nosotros conocemos, cuando vamos a ver las cualidades o vamos a ver algo a nivel fenotípico, tenemos que tener en cuenta que esto es producto de la interacción del genoma con las condiciones ambientales y asimismo se va a expresar algo a nivel de su fenotipo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Buscamos detectar que estos rasgos funcionales son características morfológicas, fisiológicas o fenológicas que tienen estas plantas muchas veces como mecanismos de defensa, ¿sí? Ante cambios ambientales, ante herbivoría o como tal son características para que la especie pueda sobrevivir bajo unas condiciones no tan óptimas como tal viene estando presentes en su ambiente, ¿sí? Entonces podemos ver que influyen las condiciones del ecosistema. Podemos ver algo muy particular. Estos rasgos funcionales muchas veces uno los ve a simple vista, como las plantas en épocas secas empiezan a botar o a perder sus hojas y las partes más distales empiezan a secarse, ¿sí? Ya ahorita más adelante vamos a ver el por qué se da eso, pero ese rasgo funcional hace que esta planta, ante estos efectos ambientales, ¿sí? Falta de agua, estrés, pues por las temperaturas altas, empieza a cerrar sus haces y a guardar esa poca cantidad de agua que tiene para poder subsistir y poder lograr atravesar ese periodo crítico que está afectándola, ¿sí? Entonces, en el 2013 se definieron 43 rasgos funcionales que se pueden trabajar a nivel de planta completa, a nivel de hojas y a nivel de troncos, tallos y ramas. Como les decía, en el ejercicio que realizamos aquí en el Centro de Investigación La Taima, lo que yo le vengo, o lo que inicié colaborándole al doctor Nelson, hicimos un ejercicio en fincas de ganaderos identificando estas especies, ¿cierto? Donde el ganadero nos indicaba, vea, en eventos críticos, esta especie siempre tiene las hojas verdes
como podemos ver aquí en las fotografías, la pastura está seca y es aguantadora a estas condiciones. ¿Qué será lo que tiene? Entonces, esta serie de condiciones empezaron a llamar la atención. Como les indicaba anteriormente, se tomaron unas semillas y se estableció una colección de trabajo en el Centro de Investigación Lotaima. Sin embargo, cuando nosotros identificamos estos arbolitos, empezamos a hacer el ejercicio de evaluar estos rasgos funcionales in situ, ver qué características tenían estas especies allá, qué condición era lo que les estaba ayudando pues para que en eventos críticos, cuando hablo de eventos críticos en esta zona de influencia del desierto de la Tatacoa es déficit hídrico, porque había producción de forraje, porque siempre estaban verdecitos, qué era lo que pasaba, porque muchos animales al ver que no había nada que comer, entonces iban y buscaban cualquier fruto o semilla que estos árboles producían y caían para poderse alimentar. O en ciertos casos, cuando había una altura considerable, se daba un trabajo en equipo y empezaban a consumir algo del forraje que estas especies emitían, ¿sí? Esto fue el punto de partida para todo lo que hemos venido trabajando en temas de rasgos funcionales y conocer pues esta característica como tal de las plantas, ¿cierto? Entonces, tomamos esas semillas, establecimos esta colección de especies arbóreas, ¿sí? Esta colección de Wilman, Eduardo, que estuvieron aquí el año pasado, si no estoy mal, o a inicio de este año, pudieron ver más o menos qué es lo que tenemos. Tenemos algo más de 22 especies establecidas. Se hizo un ejercicio sembrando 3 surcos por especie. Cada surco tenía en su momento algo más de 90 individuos y allí empezamos a hacer las evaluaciones como tal de producción de biomasa y de rasgos funcionales, ¿sí? Ustedes ven aquí esta fotografía y dirán qué es lo que pasa o qué pasó que en esta especie como tal, aquí en la parte de atrás hay un hueco. Ese hueco es porque debido a los cortes periódicos para la producción de biomasa que se realizaron, las especies no fueron Ya, tan esa es la que resilientes. más llévalo. Mi bolsita, sácame. Las especies no fueron tan resilientes, no tuvieron esa posibilidad de seguir generando rebrote, entonces terminaron fue muriéndose los arbolitos, disminuyendo los individuos en cada Sí. surco. Por consiguiente, estas características nos indicaron que esa especie como tal no, estas especies como tal no podían ser utilizadas para X o Y uso. Como les decía el doctor Nelson, identificamos qué especies son útiles para corte de acarreo, qué especies son útiles para ramoneo y qué especies son útiles para sombrío o para cercas vivas. Toda esta información se obtuvo con base en los trabajos hechos aquí en la colección y estos rasgos funcionales que evaluamos, también nos dimos cuenta si había una diferencia significativa al yo tener individuos compitiendo bajo esta condición en su expresión de rasgos o cómo era su respuesta cuando estaban los arbolitos en las fincas de los productores por allá aislados y luchando contra las condiciones ambientales. Bajo este ejercicio, lo que nosotros logramos establecer fue 7 rasgos o atributos para evaluar. Uno es el área foliar específica, otro es el contenido foliar de materia seca, espinescencia, fuerza tensil o fuerza física foliar, grosor medio, densidad de madera, diámetro de vasos y densidad de vasos. Todo este conjunto de información que obtuvimos
producción de biomasa más estos rasgos funcionales son los que nos dieron la información como tal para poder dar esa clasificación de uso de las especies y poder dar esa recomendación un poco más acertada para que el ganadero pudiera tener un buen sistema silvopastoril y no entrar a trabajar con cualquier especie como tal sin una, un soporte técnico bien establecido, ¿sí? Obviamente, antes de, como pasa en toda la temática agrícola, es necesario conocer las condiciones del suelo, ¿sí? Eso es sumamente importante. Ese ejercicio nosotros también lo evaluamos en estas fincas donde encontramos los arbolitos dispersos. Allí logramos conocer qué condiciones de suelos habían, ¿sí? Qué posibles características eran las más apropiadas para que estas especies allí estuvieran. Y todo ese conjunto es lo que nos ha llevado a dar este resultado. ¿Por qué es importante el tema de suelo? Y lo vimos aquí en la taima. Les quiero hacer un pequeño ejemplo. Resulta, vamos a hacer un ejercicio mental. Esto es la leucaena. Aquí en Colombia, más o menos como en el 2018, si no me falla la memoria, tuvimos un periodo muy alto de lluvias. Entonces, está sembrada leucaena, está sembrado el matarratón. Resulta que la leucaena, bajo estas condiciones del suelo aquí en el Centro de Investigación Nataima, la leucaena, por ese exceso de lluvia, fue susceptible a un hongo. Y empezamos a ver que esos individuos se nos estaban muriendo producto del hongo y eso ya le estaba pasando al matarratón. Nos tocó empezar a realizar medidas de manejo, zanjas, buscar la manera de aplicar productos para contrarrestar estos hongos, ¿sí? Fungicidas y poder preservar pues la colección. Entonces, ¿a qué voy? Es importante conocer el suelo donde yo voy a establecer ese sistema silvopastoril porque me puedo ver afectado por un sinnúmero de variables, ¿sí? Dentro de estos rasgos funcionales, como les indicaba, dentro de los más relevantes a nivel de hojas está el área foliar. Aquí lo que nosotros buscamos fue evaluar ese tamaño de la hoja, ¿sí? Esto es el Cordia alba, gomo. No sé si ustedes recuerdan que fue la especie que a los 45 días, dentro de los datos de producción de biomasa, la que mayor cantidad de biomasa produjo, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué entramos a ver? Bueno, vamos a ver estas hojas de estas especies, cuál es su tamaño, qué es lo que me está ayudando para que esa producción de biomasa sea tan alta, hojas, tallos, qué. Entonces, con estas mediciones empezamos a ver qué era lo que más nos estaba influyendo en esta producción de biomasa y logramos ver que es una especie que presenta una hoja bastante grande, una hoja gruesa, que si yo llevo esto a materia seca, sería muy útil para que el animal extrajera esos nutrientes y poder mantener y no verlo afectado en épocas complicadas como se logran ver aquí en la sequía, ¿sí? Resistencia física de las hojas. Este equipo que podemos ver acá es una máquina universal para el rascado de hojas. Se consigue, o el proveedor es una universidad en Argentina. Perdón, lo que buscamos aquí conocer es si estas hojas son frágiles o son muy toscas para su rompimiento. ¿Qué asemejamos o qué buscamos con eso? La fuerza que el animal debe hacer para arrancar esa hoja. ¿Sí? Eso también influye en su palatabilidad. Otro rasgo funcional de importancia alta para nosotros
fue la densidad y el número de vasos. Como les decía el doctor Nelson, este rasgo funcional es utilizado en mayor proporción por los ingenieros forestales, pues para poder clasificar la madera y de este modo poder brindar un precio y un uso potencial. Sin embargo, aquí nosotros fuimos un poco más allá y lo que estamos buscando o lo que nos encontramos fue que las maderas más duras, aquí hay un ejemplo, el Pithecorobium o Payandé, tiene vasos mucho más, tiene vasos pequeños y vasos que están mucho más unidos, mientras que la leucaena, que es una especie con una densidad de madera intermedia, tiene vasos grandes, ¿sí? Y vasos que no están como tan en un área determinada, pues su densidad no es tan alta. A comparación de si vamos a evaluar una moringa, vamos a ver una densidad de vasos mucho más baja. Entonces, ¿aquí a qué llegamos? La fuerza que posiblemente necesita hacer un animal para rasgar esta rama. Nos vamos a dar cuenta que el payandé es una madera muy dura, necesita bastante fuerza para poderla rasgar. La leucaena tiene una densidad intermedia, ¿sí? Entonces, eso explica esa fragilidad, o bueno, fragilidad, fragilidad no, explica su elasticidad o puede ser muy movible, ¿sí? Se me fue la palabra, flexibilidad, perdón, ¿sí? Mientras que si nos vamos con la moringa, que presenta una densidad de vasos mucho más baja, es decir, una densidad de madera muy baja, con una pequeña fuerza, uno ya está rasgando la rama y si lo llevamos a que un animal posiblemente va a arrancar el arbolito donde esté. Entonces esto ya me está dando bases para seguir clasificando los usos de estas especies dentro de un sistema silvopastoril. Adicionalmente, esto también nos dimos cuenta de que este número de vasos está relacionado con la producción de biomasa. Una madera dura, como el payandé, como el raspayuco, como el cují, como el pelá, ¿sí? Su producción de biomasa es muy baja, sus rebrotes son muy bajos, ¿sí? Entonces, esto también viene dado por la poca cantidad a nivel fisiológico de recursos que se están moviendo en sus haces vasculares que le dan la posibilidad de rebrotar de manera fácil, a comparación con la leucaena, ¿sí? O si nos vamos con el botón de oro, por ejemplo, que también es una madera muy eh, blanda, ¿sí? Ya, pues, debido a que es solo agua, entonces podemos ver esa producción de biomasa tan alta que tiene. Allí nosotros empezamos a ver esas relaciones y cómo podemos llevarlos al uso como tal en un sistema. Por otro lado, aquí en la parte de abajo podemos ver cómo ciertos vasos se nos vienen colocando de color café, lo que muchas veces nosotros llamamos que se están marchitando, que se está muriendo como tal el tallito. Era lo que yo les decía hace un rato, de que la misma planta, debido a las épocas secas, empieza a constreñir ciertos vasos y así garantizar que la poca cantidad de recursos que tiene, hablemoslo de agua, pueda pasar y pueda mantener viva la planta como tal y no perecer en ese momento crítico que está atravesando de sequía. Sí, es una comparación que logramos evidenciar acá en la misma especie como tal, leucaena y payandé. Por otro lado, también logramos ver a nivel de tronco la densidad de la madera. Esto lo evaluamos con el barreno de Presler y aquí era lo que les estaba diciendo, una madera frágil, flexible, ¿sí? Leucaena, una madera dura, totumo, una madera que es quebradiza como la del matarratón. Entonces, ya con base en estos dos rasgos,
podemos dar un uso adecuado a la especie. ¿Qué nos dimos cuenta también? Que estas especies arbóreas tienen unas características, ¿sí? Dentro de su composición nutricional que cuando el animal consume este forraje y es metabolizado, tiene beneficios para que sean resistentes estos animales a los ácaros, al ataque de moscas, al ataque de, o que se me generen nuches, ¿sí? Entonces es un segundo, o lo podemos llamar así, un beneficio extra del uso de estas especies como tal para los animales. No solo hablamos de nutrición, ganancia de peso, mejora en la calidad de la leche, aumento en la cantidad, sino que va mucho más allá y ciertos taninos, ciertos elementos me generan esa resistencia y podemos tener una mejor ganadería. Hasta ahí es algo en lo que nosotros como tal hemos llegado en estas partes. Adicionalmente, estos rasgos funcionales me indicaron la posibilidad de que estas especies leñosas puedan tener beneficios en la pastura. Como les indicaba el doctor Nelson, hay unas copas que pueden ser muy densas, hay unas copas que pueden ser ralas, entonces, según el uso que yo le dé a estas especies, puedo generar un paso de luz adecuado, ¿sí? La pastura va a crecer y voy a tener una mejor producción de biomasa. Voy a poder tener una mayor carga animal y mi ganadería va a ser mucho más rentable. Eso aquí nosotros lo vemos en el sistema silvopastoril que lo tenemos, en donde, por ejemplo, la pastura que utilizamos Tanzania, Megathyrsus maximus, cultivar Tanzania, donde hay los árboles que fueron ubicados para sombrío, tienen una mejor producción de biomasa a los que está en comparación con lo que está a plena exposición, entonces buscamos que esta pastura sea mejor llevada dentro del potrero. Muchas gracias, no sé si tienen alguna duda o inquietud.